Hola, ¿cómo les va? Nos volvemos a clases de jardinería y ya a fin de año, donde nos queda poquito tiempo, y está bueno siempre cuando llega el fin de año que uno planifique el próximo año y dice qué hice este año, qué me quedó por hacer y qué quiero hacer para el próximo año. Y desde el punto de vista del jardín, por ahí en la vida siempre nos quedan algunas cositas pendientes que no las podemos hacer o lo que sea, pero esto está relacionado al jardín y vamos a trabajar en el jardín, en diagramar y diseñar nuestro jardín para el año próximo, cómo modificarlo, qué hacerle, qué estilo queremos darle, qué queremos lograr de ese jardín. Y por supuesto, como en todo, existen los profesionales que se hacen cargo de esto, que son los paisajistas, que son los profesionales que tienen la capacidad de diseñar este tipo de jardines en función del suelo, en función del... Pero bueno, también podríamos nosotros hacerlo a nuestro gusto, lo más aproximado, eso es lo que vamos a ver acá. Esto sería más o menos como hacer un balance, porque cuando uno necesita hacer un balance, llama a un contador. Pero cuando quiere ver el debe y el haber y cómo llego a fin de año, y qué excedente tuve este año, más o menos aproximado, bueno, lo hacemos con lápiz y papel, sumamos y restamos y lo logramos. Bueno, esto sería lo mismo, sería hacer un mini balance sin llamar al contador. Sin llamar al paisajista, nosotros podemos llegar a saber cómo armar nuestro jardín. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta en los jardines es que tienen que estar adaptados los jardines a nuestra personalidad, a nuestro tiempo, a nuestro espacio. No podemos diseñar jardines de alto mantenimiento si no vamos a pagar un jardinero o si nosotros no tenemos tiempo de dedicarle a ese jardín la hora necesaria con un jardín de alto mantenimiento. Entonces, bueno, no tenemos tiempo, tenemos que elegir un jardín que se mantenga solo o que un jardinero comuncito que viene una vez a la semana, que no es ningún especialista, un cortapasto, lo mantenga. Entonces, bueno, tenemos que adaptar el jardín a nuestra personalidad y a nuestros tiempos. Muchas veces pasa que vemos en las revistas o vemos en jardines de otros y queremos ese jardín, pero no estamos dispuestos a doblar la espalda o a dedicarle el tiempo necesario. Entonces, es muy importante saber cuánto le vamos a dedicar y en función de ese tiempo o de ese dinero que le vamos a dedicar, porque por ahí no tenemos tiempo, pero tenemos un muy buen jardinero que nos hace todo. Entonces, en función de ese dinero que estamos dispuestos a gastar, va a ser nuestro jardín. Esto es más o menos como el auto. O sea, todos queremos un BMW, pero por ahí no lo cuidamos y merecemos un autito más chico o no queremos gastar, entonces bueno, buscaremos algo más chico que sea acorde a nuestro bolsillo. Esto es más o menos lo mismo, pero con la diferencia de que es mucho más económico y nos da muchísimas satisfacciones, ¿no? Lo importante en los jardines no es el tamaño. En los jardines muchas veces se puede tener un excelente jardín en un 3x3, en un balcón. En un balcón podemos tener un jardín espectacular. Y no hace falta que nos vayamos muy lejos, sino que simplemente la cuestión es que tengamos la onda suficiente para que nuestro balcón esté en condiciones. Fíjense, esta fotografía corresponde a un balcón amplio por supuesto, en donde se pusieron papiros, hay un juego de agua al medio, se usa una especie de deck, que esto se hizo con material reciclado, y después se armó, y es un balcón amplio, es un balcón grandecito, está muy bien iluminado, entonces no hace falta tener el super jardín, ni el jardín de 50x50, ni el 100% para poder disfrutarlo, ¿no? Lo primero que tenemos que ver en nuestros jardines es conocer, si ya tenemos el jardín, bueno, qué estilo tiene, y mantener ese estilo.
Mezclar estilos es algo que mucha gente comete errores porque va copiando de otros jardines que vio, de otros estilos, de otros. Entonces, el estilo habitualmente ya está demarcado en el jardín, ya hay un estilo determinado en el jardín. Y nuestros jardines tienen todos una tendencia al estilo inglés y algo del italiano, hay poco del francés en lo nuestro. Vamos a ver cada uno de estos estilos en detalle. ¿Para qué? Para mantener el estilo. Cuando un jardín se desarrolló de una forma, se desarrolló porque las condiciones ambientales, las condiciones climáticas, el entorno de nuestros alrededores era ese. Entonces, quizás quien habitó no quiso desafiar el entorno ni desafiar ciertos parámetros y lo mantuvo inconscientemente. Ahora que nosotros lo vamos a conocer, vamos a ser conscientes de cómo hacer para mantener ese estilo, ¿no? Vamos a un poquito a la historia del paisajismo. La historia del paisajismo en la antigüedad estaban los antiguos jardines de Babilonia. Los jardines de Babilonia ya no queda nada de esto, ya Saddam Hussein hizo volar todo porque decía que era una cuestión política, de que era una ostentación, que el pueblo no lo podía tener. La cuestión es que los últimos residuos de estos jardines de Babilonia, que son antiguos a Cristo, los desaparecieron. Y estos jardines, acá se funda un poco todo lo que sea el diseño de la jardinería con Nabucodonosor II, que era el rey de Babilonia, que se había casado por poder, por esos casamientos que se hacían para unir reinos o para evitar guerras, con Amitis. Amitis era una princesa que venía de algunos lugares donde había mucha selva, donde había bosques y palmeras y todo eso. Entonces, Nabucodonosor, que estaba en pleno desierto, porque Babilonia, la actual Irak, ¿no? Pleno desierto total, no había plantas, solamente atravesaba el río un lugar determinado. Entonces decide para enamorarla a Amitis, porque él era muy feo estéticamente y sabía que Amitis se casaba con él solamente por poder, pero él quería el amor de Amitis porque era preciosa Amitis. Eso dice la historia. Entonces él decide hacerle unos jardines espectaculares con unos invernaderos, con unos edificios de más de 70 metros de altura, que en su interior tenía grandes cantidades de palmeras, plantas de interior, coríferas, todo para que Amitis no extrañara su reino y logre enamorarla a Amitis con esto. Entonces él lo que logra con esto, invierte todo su dinero para mantener el amor de Amitis, una historia de amor hermosa. Para mantener ese amor, invierte cada vez más y hace traer jardineros de todo el mundo para que mantengan estos jardines de Babilonia. Y así es donde nace la hidroponía. Hace traer jardineros de Turquía, de distintos lugares del mundo donde la jardinería ya tenía cierta historia. Entonces ahí es donde se cree que se inicia la jardinería en forma profesional, cuando alguien paga por el servicio de un jardinero que le diseñe algo, y eran los jardines. Lamentablemente no queda absolutamente nada. Esto que están viendo es un tapiz que representaba los jardines históricos de Babilonia y las pocas columnas que quedaban, y la torre de atrás, la torre de Babel, que era parte de este reino, le hizo volar Saddam Hussein lo poco que quedaba, ¿no? Y ahí viene un poco la historia del paisaje. Vamos a los jardines en sí. El primero que vamos a ver es un estilo inglés. El estilo inglés es un jardín relativamente controlado, pero no es simétrico. Lo que hay de un lado no está del otro. Y es como que el jardín nació en un lugar determinado. Estos jardines son en la cumbre, en Córdoba, ¿no? Es como que la planta nació y se metió un poquito al jardín y está como
como metida en el jardín, pero está totalmente diseñado, estos caminos, este césped recortado, estas piedritas en los alrededores, están delimitando estas hiedras que van creciendo, están ordenadas por el hombre, pero es un orden relativamente libre, no hay tijeras, no hay plantas podadas, no hay plantas con un exceso de que uno note esas plantas todas redonditas, es como que la planta nació ahí, fue invadiendo los espacios y se fueron formando los caminos. En realidad no es así, estos caminos están totalmente diseñados, pero no están recortados, y al no estar recortadas ni las plantas ni los caminos, da la sensación de que el jardín nació ahí. Y esa es característica del estilo inglés, ¿no? El estilo inglés es un estilo libre de jardinería, donde hay muy poco recortado, pero no hay simetría, no está lo de un lado o del otro, pero está totalmente diseñado, da la sensación de que el hombre no intervino y el hombre interviene. Que esa es una reminiscencia de la mayoría de los jardines nuestros, ¿no? En la mayoría de los jardines serranos, en la zona de la Cumbre, en la zona de provincia de Buenos Aires, todo lo que sea la provincia de Buenos Aires, el Uruguay, toda la costa uruguaya tuvo una gran influencia inglesa. Fíjense, el verde inglés es típico, ¿no? en este tipo de jardines, y estas plantas relativamente libres, estas hiedras en la base, y esta hiedra que parece que se trepó sola ahí arriba, y no se trepó sola, el hombre la ayudó a treparse, pero lo hizo tan sutilmente que no se nota, no hay ataduras, no hay recortes, entonces el jardín inglés da esa sensación de que el jardín fue creciendo conjuntamente con la casa y que no tenía gran cuidado. No hay un solo tipo de césped, hay distintas, acá en este espacio hay dichondras, no está controlado el césped, ese césped cortadito de una sola variedad que es más francés que inglés. El inglés, hay algunas hierbitas que se utilizan como plantas rastreras, y es válido en este tipo de jardines. Es un jardín para el disfrute, para el goce de la lectura, del diálogo, de la charla. Es un estilo muy, muy, muy libre. Fíjense, esto está recortado. Esto está totalmente recortado, pero no se nota ese recorte que uno... está recortado de un lado, del otro lado no tanto. Este camino es como que las piedras no mantienen todas una misma forma, son de distintos tamaños las piedras. Bueno, y en los ingleses siempre hay un duende, ¿no? Los ingleses son muy querendones creen mucho en ese tipo de cosas, y también es muy particular, ¿no? Acá fíjense, el césped es único, es uno solo, no es como en el otro que era un césped mezclado. El césped es único, pero las piedras desestructuran, las piedras no son iguales, son distintas. Y lo que está, esta mesita que está de este lado, del otro lado no está. Y esta que parece el sillón de los picapiedras. Y con mucho verde un poco recortado de un lado y libre del otro. Entonces es un jardín que no marca una estructura, es un jardín relativamente libre, pero controlado a su vez. Este mismo también es un estilo inglés, que es un estilo muy, muy de los patios argentinos, ¿no? Esto como que las plantas, está recortadito el borde, fíjense que está recortadito, pero no hay una bordura de una única planta. Hay un rosal mezclado con una amapola y con otros helechos. Esto hace del jardín inglés un jardín relativamente libre. ¿Podemos tener 2 o 3 plantas iguales? Sí, perfecto. Pero ya la cuarta no, ya es distinta. Y eso es característico de los jardines de estilo inglés. Son distintos de un lado que del otro, y esto parece que nació acá y está totalmente controlado. Fíjense que acá se ha puesto toda esta maderita en el suelo para generar un límite, ya que acá no crece el césped. Bueno, se hace con la maderita, este lugar que es una regadera, que es como para hacer jardinería y leer algo, y esto libre atrás, característico de los jardines ingleses, que son un poco los jardines que los argentinos tomamos
esa prerrogativa. Esto también es la cumbre en Córdoba, allá tienen las sillas de colores verdes y acá estas matas como que han nacido, y del otro lado no hay otro tipo de matas, hay otro. Entonces es un jardín que dentro de lo recortado del césped y todo, da la sensación de que es libre, estos caminitos que dan ganas de meterse por ahí e irse hacia el fondo. Eso es típico de un jardín inglés. Vamos al francés. El francés es una estructura totalmente estructurada, un punto focal al fondo, totalmente simétrico. Lo que está de la izquierda está de la derecha. Esta arboleda grande está de la derecha, también está de la izquierda. Este seto está de la izquierda, el mismo seto de la derecha. Estos dibujos que se generan están de la izquierda, también están de la derecha. Las estatuas de un lado y del otro. Eso es típico del jardín francés. El jardín francés tiene esa simetría y este punto focal lejano hacia el fondo. Eran los jardines de Versalles. Y en Versalles los jardineros tenía 4.000 jardineros y era la forma de mostrar el poderío del imperio en Francia. Es decir, si yo puedo hacer esto con los jardines, puedo hacer lo mismo con el pueblo, puedo disciplinar el pueblo y puedo disciplinar mi ejército. Era como demostrándole al resto de los imperios lo que se podía hacer. Entonces era una ostentación, fundamentalmente. Estas estatuas están doradas a la hoja, por ejemplo. Esto yo estuve hace 2 años ahí y esto está dorado a la hoja. Las rejas de Versalles están doradas a la hoja. Ahora están pintadas porque, le sacaron ese dorado, pero en el momento todas las rejas de Versalles estaban doradas a la hoja. Y esto era una forma de demostrar. Esto que se ve al fondo son naves que simulaban la guerra y uno puede ir a alquilar un barquito y meterse ahí y jugar y andar. Bueno, en la antigüedad era simular la guerra. Eran jardines extremadamente extensos y extremadamente simétricos con un punto focal al fondo. Este jardín tiene más de 40 kilómetros de largo. Entonces, eran ostentación. Y si uno entra hacia los costados de estos jardines, va a encontrar. Imagínense que había 4.000 jardineros para mantener esto, ¿no? Esto sigue siendo Versalles. Esta es la simetría que les decía, lo que está de un lado está del otro. Y atrás está la ciudad de Versalles, ¿no? Y el castillo, por supuesto. Sí, el castillo, que también adentro es totalmente un lujo que no se puede creer. Esto sigue siendo Versalles. Fíjense, este recorte es la naturaleza totalmente recortada. Lo que hay de un lado está del otro y totalmente recortado. Estas son las huertas de Versalles. Y es la característica del jardín francés, ¿no? Lo que está de un lado está del otro. Si pudiera haber un ser humano acá, te darían cuenta que esto es inmenso. Pero no encuentro en la fotografía. Acá hay un señor. Ahí hay un señor. Fíjense que estos son un poco más altos que un señor. Y la magnitud de esto es impresionante, ¿no? Y, es la característica del jardín francés, ¿no? Un punto focal del fondo y la simetría. Lo que está de un lado está obligatoriamente del otro y totalmente recortado, ¿no? Entonces, es estos cercos así que... Este es un jardín francés fallado, por ejemplo. Este jardín francés le falta el árbol de este lado, para que sea totalmente... Se le murió el árbol, pero ya está arreglado ya... Han repuesto el árbol y está el árbol en este momento, pero no hace falta que sea tan grande, sino que simplemente que tenga un punto focal al fondo y que lo que esté de un lado esté del otro, lo que está de un lado esté del otro, lo que está de un lado esté del otro. Eso lo hace característico de un jardín de estilo francés. Es un estilo muy particular, muy característico, ¿no? Fíjense, estos son setos, estos son cercos. Esto está totalmente recortado. ¿Ven la gente ahí? Fíjense la magnitud de esto con la gente. Esto es al fondo de Versalles. Esta es la parte más lejana, que ya hay otro castillo al fondo y todo. Y siempre las fuentes en funcionamiento. Fíjense que todo este dibujo se replica exactamente igual enfrente.
Pero exacto, acá hay un Buxus, en el frente hay un Buxus. Acá hay un banco, en el frente hay otro banco. Este es la parte. Y un punto focal del fondo que era las avenidas. Si uno sale, si uno va sale de París, sale del Museo del Louvre y se va al Arco del Triunfo, es una avenida que uno ve al fondo del Arco del Triunfo y puede ver hacia los costados que la arboleda es totalmente simétrica, todo lo que está de un lado está del otro lado, ¿no? Acá también, totalmente recortado, totalmente dibujado, y bueno, es la característica del jardín francés. Vamos al jardín italiano. El jardín italiano es parecido al francés, pero no mantiene tanto la simetría. El jardín italiano es un jardín que no está tan recortado como el francés y no mantiene tanto la simetría. Vamos a tomar un mate. El jardín italiano, el italiano incorpora algo que el francés lo tenía, pero lo tenía solamente para vista. El francés utiliza las lechugas coloradas, por ejemplo, para hacer dibujos con lechugas coloradas. El italiano se las come. Esa es la diferencia. El tano incorpora la planta aromática. El italiano incorpora la planta alimenticia, pero la usa y se la come. Que el francés no, el francés utilizaba la planta para generar algún aroma determinado o para generar alguna particularidad con colores. El italiano se la come y eso es lo que diferencia. El jardín italiano incorpora estas cosas. Este es el Palacio Pitti. Este es el Palacio Pitti en Florencia. Fíjense que tiene también una calle central, ¿no? Pero estos árboles altos no están del lado del frente. Y no se replica algo en las estatuas de un lado y del otro. A su vez, el italiano tiene dos periodos muy característicos, ¿no? El periodo antes de Miguel Ángel, en donde el italiano hacía el busto de las estatuas, que solamente se hacían los brazos y la cara, porque no se conocía la anatomía del cuerpo a partir de Michelangelo Buonarroti, de Miguel Ángel y de Leonardo da Vinci, que son los que más estudian el cuerpo humano. Empiezan a hacer la fisonomía de los cuerpos, ¿no? Y uno ve la vid y es perfecto, y uno ve las estatuas de Baco también es perfecto, porque se estudia la anatomía. Entonces hay una época previa y una posterior, y uno puede saber la antigüedad del jardín, del estilo de ese jardín, en función de si está la estatua entera o si está el busto solamente, el medio cuerpo. Pero el italiano incorpora mucho este tipo de cosas al jardín, pero es distinto, no es tan simétrico. Acá lo tienen en el Palacio Pitti, en una foto muy vieja, fíjense, los árboles que están de un lado no están del otro. Eso es Florencia. Incorpora mucho movimiento de agua. El francés tiene agua, pero solamente en estanques. El italiano la hace correr al agua porque utiliza las acequias, utiliza el alimento. Acá lo que les decía, los bustos antes de Miguel Ángel. Entonces, a ese se sabe que era una estatua romana, pero de antes de Miguel Ángel, porque no hacían los brazos, no hacían las esfinges del cuerpo, ¿no? Bueno, mucho verde, por ahí algo, pero no tan simétrico. Fíjense que hay una enredadera de un lado que del otro lado no está, es un poco más libre. Este es el jardín italiano de Capital Federal, les recomiendo ir a verlo. En el jardín botánico de Capital están todos los estilos, está el estilo italiano, el español, están una muestra de cada uno. Acá el italiano incorpora la balaustrada, este tipo de balaustradas, recortado, sí, pero no simétrico, no simétrico ni con una calle central, como a algunos les cuesta diferenciarlo, pero no es la calle central, hay mucho movimiento de agua, hay esfinges, hay estatuas siempre, y hay alimento
hay aromáticas que se comen y hay plantas las plantas frutales también las incorpora el italiano al jardín. La planta aromática, fundamentalmente la planta aromática era para sacar los olores de los castillos tan lúgubres y estos castillos que eran hasta malolientes porque eran espacios cerrados, poco ventilados, con mucha humedad. Entonces se incorpora la planta aromática para las cercanías a los baños, para los pasillos de estos castillos, y a su vez se utilizaba para sacar las pulgas y otro tipo de cosas que habitaban en estos castillos tan utilizados por los europeos, ¿no? Pero esa es la diferencia entre el italiano y el francés. El francés es totalmente simétrico, el italiano es más asimétrico, no tan controlado. El inglés es libre, totalmente libre, a pesar de que está controlado, pero da otra sensación. Y bueno, vamos al jardín japonés. El jardín japonés es un estilo totalmente controlado, en donde el camino del jardín japonés es el camino de la vida. Y el japonés va caminando y va descubriendo su vida. O sea, no es solamente una cultura de tener el jardín, sino que el japonés ve su vida a través del jardín. Y va caminando y donde encuentra estas especies, estas lámparas que se encuentran en todos los jardines japoneses, están siempre cuando uno va a tomar una decisión. Cuando el japonés va a tomar una decisión de vida, se sienta, estas lámparas, esta lámpara, por ejemplo, está indicando cuando el japonés se va a casar. ¿Por qué? Porque el casamiento es la unión de dos tierras. Estos puentes elevados, porque si el puente fuera chato, no es el casamiento. El puente elevado es porque está bendecido por el imperio, porque cuando el japonés se casaba, podía aumentar su ejército porque podía ser padre y podía aumentar la población. Mientras más población tenía un país, más posibilidades de tener un ejército y defenderse tenía. Entonces, esto está bendecido por el imperio, que son los puentes elevados, los puentes curvos elevados. Entonces el japonés que se iba a casar, antes de casarse, tomaba la determinación en esta farola. Esta farola lo hacía pensar de cómo iba a ser su vida el día de mañana, de qué mujer elegir, cuántos hijos iba a tener, y todo eso lo toma, o la mujer también podía pasear por el jardín japonés y ver cómo iba a ser su futuro con ese hombre. Entonces, estas farolas indican, ustedes donde encuentran una farola es una etapa importante de la vida. Van a encontrar otras farolas, yo les llamo farolas, tienen un nombre particular, ¿no? Que está antes de ser padre, cuántos hijos vas a tener, cuál es la vida. Y si uno no elige este camino del casamiento, puede elegir un camino más plano, que es el camino de la soltería, y es más divertido, tiene muchas flores, pero el final es muy triste. El final de ese camino es un final desolado, solo, blanco, triste. En cambio, siguiendo por este camino, por el casamiento, después vienen los hijos, hay como unas subidas, unos lugares escarpados, algunas dificultades, pero el final es mucho más cálido del que se casó, el que tuvo hijos, o sea, está muy bueno, está representada la vida del japonés. El verde representa la vida, el rojo representa el imperio. Entonces, es un poco que está representado, es el camino de la vida. Los peces también tienen otra significación. Fíjense, este es el rojo, hay mucho verde y mucho rojo, ¿no? Representado el imperio. Acá hay un lugar para tomar una determinación de vida, porque está esta lámpara. Estos son los hijos, ¿no? Los que cruzan el camino y que en forma de cascadita es por si va a tener 1, 2, 3 hijos, cuántos hijos va a tener ese matrimonio, están representados. Acá está el casamiento, lo que les decía, y esta es la muerte del soltero, ¿no? El camino que llega a un punto que fue precioso, lleno de flores, pero llega a un punto determinado que está totalmente frío y vacío, ¿no? Este es un poco el sentido. Es un jardín que está mezclado, mucho verde, mucho rojo, mezclado la vida con el imperio, y se representa de
de esta forma. Los peces también tienen una significación, bueno, este es el jardín, estas fotografías son del jardín japonés de Montevideo, de por allá del año 2005 debe ser esto, no sé cómo está en este momento, pero es un jardín digno de ser visto. Bueno, estos son fundamentalmente los estilos. Por supuesto, están los jardines de los moros en España. Hay muchos estilos y vamos a ver el próximo bloque. Vamos a seguir viendo, bueno, el jardín rural, el jardín exótico, el jardín y cómo ir diseñando en función de estos jardines para ir continuando. No podemos, o lo cambiamos todo o lo continuamos, pero no podemos mezclar un jardín japonés con un jardín francés o con un jardín inglés, porque no nos va a salir bien. Y ahí es el error que se comete muchas veces, que vamos y visitamos un lugar y queremos llevarlo de ese lugar a nuestro jardín. No, hay que marcar y mantener un estilo determinado, pero ese estilo va a ir en función de las condiciones de vida, de los habitantes de la casa, de los espacios a utilizar, de si va el camino al tender, si es por donde entra el auto, si es por donde entra. Ahí no podemos diseñar más que césped. Entonces, bueno, en función del uso del jardín que le vamos a dar, vamos a ver la próxima clase. Bueno, vamos a ver si la próxima clase seguimos viendo estos estilos y seguimos viendo cómo diseñarlo en función de nuestras necesidades.